de las maneras de interpretar el cuarto evangelio es mirando la actividad de Jesús de acuerdo con su participación en las celebraciones litúrgicas de Jerusalén. Una de ellas es la fiesta de las tiendas o de los tabernáculos, que incluía el rito de la luz. También tenía un rito del agua. Y el de la luz consistía en iluminar el atrio de las mujeres con 4 grandes lámparas alimentadas con aceite que alumbraban toda la ciudad. Dicen que ningún patio quedaba a oscuras durante esas jornadas. Zacarías, el profeta, le daba un sentido mesiánico a esa ceremonia. Aquel día, decía, no habrá luz, ni frío, ni calor. Será un día único que el Señor conoce, sin día ni noche. Al anochecer habrá una luz espléndida, cuando venga el Mesías. También quería significar con esta ceremonia de la luz el recuerdo de la columna de fuego que alumbraba a los israelitas durante las noches de peregrinación en el desierto. De día la nube, de noche el fuego. Entonces, en el capítulo 8, al final de ese capítulo de San Juan, después de una controversia con las autoridades judías, el evangelista narra que cogieron piedras para tirárselas. Ya la liturgia nos va poniendo en la cercanía de la pasión. El ambiente se enrarece más, la animadversión de los fariseos crece, pero Jesús se escondió. No ha llegado la hora, que llegará 4 capítulos más tarde. Jesús se escondió y salió del templo. Inmediatamente después se encuentra con el personaje de esta oración, un ciego de nacimiento. Cuando lo ven, los discípulos preguntan con esos prejuicios de la época que todavía en muchas partes se mantienen, pensamientos negativos de entrada. Y le preguntan a Jesús, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y entonces Jesús aclara que no, que todo forma parte del plan de la providencia divina, que había previsto este momento para su gloria. 20 siglos después lo estamos meditando todavía, para que el Hijo se revelara como la luz del mundo. Ni pecó este ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, tengo que hacer las obras del que me envió. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Ya llegará la oscuridad el viernes y el sábado santo, cuando les quiten al esposo, cuando no haya luz, cuando no haya para celebrar, sino todo lo contrario, para quejarse. Y entonces viene el milagro en sí, que es brevísimo, un par de versículos, siendo que todo este pasaje es unos 40 versículos. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego. Podemos imaginarnos que somos nosotros ese ciego y que sentimos ese roce con la mano divina, ese barro que tiene sus remembranzas del Génesis, de la creación. Hay un autor que escribe que el relato del ciego de nacimiento evoca el camino bautismal. La unción con el barro hecho con saliva recuerda el gesto de Dios al crear al ser humano y anuncia una nueva creación. Y le dijo, ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, obediencia, se lavó y volvió con vista. También recuerda este pasaje, el que veíamos en estos días en la misa, la curación milagrosa de Naamán el sirio, en que Eliseo le dice, ve y lávate en el Jordán. Se resiste,
Le dicen que, pues, que tampoco es para tanto, pues que lo intente y queda limpio. Ve y lávate. De aquel estanque era de donde se sacaba el agua para las ceremonias de la fiesta de los tabernáculos. Esa agua de la que Jesús mismo había dicho que Él la sustituiría por el agua viva. El que tenga sed, que venga a mí, y beba el que cree en mí, como dice la Escritura. De sus entrañas manarán ríos de agua viva, que se aplica y se explicita en la reunión con la samaritana en el pozo. El agua del Espíritu Santo, la gracia de la vida divina. La orden de Jesús de ir a la piscina comporta, pues, como la exigencia de lo que se llama en teología el concurso humano. No es una competencia, sino concurso, es cursar juntos. El trabajo en llave entre Dios y el hombre. Pide que pongamos un poco de esfuerzo propio en la obra purificadora de Dios. Saberse mandado por el enviado. San Agustín, comentando este pasaje, dice: fue bautizado en el enviado, ¿no? Fue bautizado en la piscina del enviado, fue bautizado en Cristo. Y lo dice claramente, pues, la connotación bautismal de la escena. Siempre en la tradición de la Iglesia, incluso se ve que al escribir el Evangelio, pues se notaba en este pasaje, pues, que es una muestra, una catequesis sobre el sacramento del bautismo. El ciego obedece y recobra la vista, que también tiene un profundo significado bautismal en el camino del catecumenado. También el cristiano está llamado a ser luz del mundo. De hecho, Jesús también lo dice en otras partes. No solo dice que Él es la luz del mundo, como en este pasaje, sino que otro dice: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. De hecho, por esta misma razón, uno de los nombres que recibe el bautismo es el de iluminación. Y entonces, estos días hablaba de que me ha surgido este año la pregunta al estudiar estos evangelios es: ¿ve por qué este evangelio en Cuaresma? Se me ocurrió con la samaritana, pues, la transfiguración se entiende como preparación para la Pascua, las tentaciones en el desierto, pues muy oportuno para el comienzo de la Cuaresma, pero la samaritana, como que en primera instancia no se le ve mucha relación, después, no, claro, el agua viva, pues claro que la tiene. El ciego de nacimiento es que Cristo, con su muerte en la cruz, pues nos perdona los pecados, se instituyen todos los sacramentos, ¿no? De hecho, en la cruz sale sangre y agua del costado. El agua, pues, tiene mucho significado religioso en todas las religiones, ese significado purificador, simbólico, esperanzado, el deseo de ser purificado, ese deseo imposible de alcanzar por las propias fuerzas. Tú, Señor, con tu redención, efectivamente sí que le diste el poder eficaz de limpiar, de iluminar, de redimir a las aguas. Por eso San Juan Bautista distinguía tanto: mi bautismo de deseo, pues, ¿no? Pero viene detrás de mí el que bautiza con agua y Espíritu Santo. Ya aquí, a puertas de la pasión, pues ya vamos viendo que entonces este paso por el agua de la piscina del enviado, pues tiene todo ese significado, ¿no? El domingo en que se celebra con estas palabras, hay un escrutinio en el paso al bautismo, que es otro de los motivos por los cuales la Cuaresma tiene un significado bautismal, porque al final de la Cuaresma recibirán el bautismo unas cuantas personas en la vigilia pascual. Antes, pues, cuando casi todos los que se bautizaban eran adultos, pues se procuraba guardarlos para ese día, para que parte de la celebración de la Pascua era el ingreso en la familia de Dios, en la iglesia, pues de un buen grupo de hijos suyos nuevos. Y entonces esto iba siendo etapas de ese proceso que culminaba en el momento de su ingreso a la iglesia. Y es uno de los puntos que
que la liturgia propone para el tiempo de Cuaresma y que es poco estudiado y poco vivido. Me estuve buscando la cita de la Sacrosanctum Concilium. El Concilio Vaticano II vio que era importante en esa renovación de la liturgia, que fue además el primer documento, porque se ve que pues en esos primeras décadas del siglo XX fue uno de los puntos en que más se avanzó en la teología fue la liturgia, ¿no? Con Odo Cáceres, etc. San José María entró muy rápidamente en todo ese movimiento, pues iba por delante también, al menos en España, con eso de que los laicos participaran, que respondieran en la misa. Bueno, en el concilio, como digo, es el primer documento que se aprueba, se dice en el 109, puesto que el tiempo cuaresmal prepara a los fieles que se entregan de modo más intenso a escuchar la palabra de Dios y a la oración. Punto clave de la Cuaresma, oración. Escucha de la palabra. Para que celebren el misterio pascual. Entonces dice, ¿cómo se prepara a estos que están rezando más? Para que celebren el misterio pascual, sobre todo mediante el recuerdo o la preparación del bautismo. La Cuaresma es pensar en el bautismo, sea porque lo voy a recibir o recordar que lo recibí. Quizá podemos pensar que así como uno prepara la misa con comuniones espirituales y ayuda mucho ese anticipar el momento para la presencia de Dios y la oración, pues también como preparar esa renovación de las promesas bautismales que haremos en la vigilia pascual. Darnos cuenta de la grandeza del bautismo, claro, como eso fue hace unos cuantos años, más o menos, pues, y además no nos acuerda tampoco. Pero, por ejemplo, eso es uno de los motivos de la pila bautismal. Estos días nos recordaron, bueno, y de la pila de agua bendita, pues, que ya acabó el COVID, que ojo con el agua, pues aquí lo tenemos, ¿no? Porque esa agua el principal sentido es recordar que fuimos bautizados. Ec aqua benedicta, si nobis salus et vita, se suele decir cuando se usa o cuando se comparte. Esta agua bendita sea para nosotros salud y vida. Pues es un sacramental, también es una manera de una devoción bonita, de la devoción a nuestro bautismo. Celebrar el aniversario del bautismo, el Papa insiste tanto, ya que le damos tanta importancia al día del nacimiento y a qué signo zodiacal, etc. Pues me vino a la mente un científico que presentó un trabajo en una revista y se lo rechazaron, que porque el director se lo rechazó porque no era suficientemente riguroso. Le digo, personalmente a mí no me gustó. Y le dijo, eso es típico de un Géminis. Bueno, pues, entonces, pensar en el bautismo, ¿no? Celebrar el bautismo. Lo importante no es el zodíaco, sino que casi tan importante, pues eso es otro nivel, pero humanamente celebramos haber venido al mundo y sobrenaturalmente hemos de celebrar haber sido bautizados. En estos días alguien me mostraba la foto de su pila bautismal, que había estado para en su pueblo, y le tomó foto. Me gusta, me parece bonito. Tenerle devoción a esa pila, como la tenía nuestro padre allí en Vilatevere, pues que está en el atrio, en la entrada. La pila de agua bendita es la pila bautismal, donde él fue bautizado en Barbastro, que pues en la guerra fue destruida, tirada al río, y se la devolvieron, pues se reconstruyó y se puso en ese sitio, queda muy, muy bonita. Pues él cuando pasaba ahí, muchas veces la besaba. Y decía, aquí vino la Trinidad a habitar en mi alma. O también decía, aquí me hicieron cristiano. Bueno, la Cuaresma como tiempo para recordar o preparar el bautismo. También mediante la penitencia. Entonces ya se ha hablado de oración, de penitencia, de preparar o recordar el bautismo. De ese particular relieve en la liturgia y en la catequesis litúrgica al doble carácter de ese tiempo. Por consiguiente, úsense con mayor abundancia los elementos bautismales propios de la liturgia cuaresmal. Y uno es los escrutinios, ¿no? Que hay uno
el domingo de la Samaritana, otro en el domingo del ciego de nacimiento. Y otro punto para uno descubrir el sentido que tiene un pasaje del Evangelio en un domingo de Cuaresma es mirar el prefacio. El Samaritano tiene su prefacio, las tentaciones tienen su prefacio, la transfiguración tiene su prefacio, y el ciego de nacimiento pues también los tiene, ahondando en las prácticas consecuencias del compromiso cristiano. Dice que Jesús se hizo hombre para conducir al género humano que andaba peregrino en tinieblas al esplendor de la fe. Y a los que nacieron esclavos del pecado, los hizo renacer por el bautismo, transformándolos en hijos adoptivos. Es lo que el catecismo llama la gracia bautismal. Una catequesis muy bonita la que trae el catecismo sobre los efectos del bautismo. Obviamente el principal efecto es el perdón del pecado original, el ingreso en la iglesia, pero sobre todo la relación con la Trinidad. Nos hace hijos adoptivos del Padre, hermanos de Jesucristo, y llamados a ser otros Cristos. Y no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Se puede decir eso, lo dice San Pablo, por el bautismo. Y templos del Espíritu Santo, nada más y nada menos. Lo que vendrán a hacer los siguientes sacramentos es aumentar esa gracia bautismal, pero ahí está incluido todo. Conducirnos al esplendor de la fe. Me hace pensar en ese Veritatis Splendor, es como se llama la encíclica de Juan Pablo II sobre la moral. El esplendor de la verdad, el esplendor de la fe. A veces, pues durante muchos años se ha hablado de la luz, de la fe como oscuridad, ¿no? Y todo lo contrario, el esplendor de la verdad de lo que somos, de la verdad de donde venimos, de la verdad de a dónde vamos. Como escribió San José María, si dejamos que Jesús nos aplique su colirio, percibiremos las realidades terrenas y vislumbraremos las eternas con una luz nueva, con la luz de la fe. Habremos adquirido una mirada limpia. Hay una luz ahí muy bonita, una pista que nos puede ayudar, ¿no? Una mirada limpia para percibir las realidades terrenas. Como decir, Señor, límpiame con ese colirio para vislumbrar las eternas, para tener una visión sobrenatural, para ver el mundo como lo ves tú. Bueno, otra parte dice, ver la realidad con esta visión divina, veremos la vida como es, bonita, de Dios. Una cosa muy tierna, podemos decir, pero bueno, muy cierta. La luz de la fe implica dos dimensiones, la fe subjetiva, el acto personal de creer, y la fe objetiva, el contenido doctrinal, ¿no? Él explicaba qué es lo que llama la fides que y la fides qua. Me parecen unos patos, pero estaba César Izquierdo, que escribió un libro sobre la fe muy bueno, pero terminaba el artículo llamándolo así, ¿no? Por aquí me lo traje el título. La fides que y la fides qua, la permanente circuncisión. Entonces el editor le dijo, hay que cambiar ese título porque no lo compra ni su mamá, ¿sí? Ese libro. Y entonces pues ya lo llamó así, el acto y el contenido, un poquito más claro. Pero bueno, explica que se trata de un acto único e indivisible de confesión, de decir creo, como hacemos todos los domingos en la misa y como haremos en la vigilia pascual. Y al mismo tiempo que uno confiesa, que uno dice creo en Dios Padre, en Dios Hijo, en la Iglesia, en la resurrección de la carne, en la vida eterna, amén, un compromiso pleno que es el acto de fe. En el acto de fe hay escucha de la palabra, entonces aquí está como resumido, esto es como de los últimos párrafos, pues para lograrlo decir todo en una sola cita. En el acto de fe hay escucha de la palabra, es lo que es la fe, oír. La fe viene por el oído, dice San Pablo. Búsqueda de sentido, que es lo que pasa por ahí cuando no se tiene fe, tampoco hay sentido para la vida y por esos altos índices de suicidio. Opción profundamente humana, es el mejor camino para mí como hombre, el llamado a mi felicidad está en seguir esa palabra que me guía. Gracia de Dios,
claro, razón tengo de ponerme nervioso, pero te basta mi gracia, no estás solo. Respuesta, pensaba en la vocación de Abraham, Dios que se manifiesta, que tiene iniciativa, que habla, Abraham que escucha, y dice, Abraham marchó, 75 años, y marcha, deja todo. Respuesta con todo el ser y el tener, disposición para dar el testimonio, llegando hasta el martirio, que era lo que hacían estos primeros cristianos. Uno se bautizaba y sabía que iba para el Coloseo prácticamente. Pero bueno, entrega amorosa, certeza absoluta, esplendor de la verdad. Y tantas otras realidades que lo convierten ese acto de fe en una realidad humana de gran densidad y al mismo tiempo un regalo de Dios que ilumina y vivifica la existencia en el encuentro con Cristo. Quizás es uno de esos puntos en que uno puede ahondar en el significado del bautismo. Pues no es que me echaban agüita y que me perdonaba el pecado original, pues es que le dio un sentido a mi vida, ¿no? que sé quién soy, tengo la identidad. Tanto se habla en la antropología actual, ¿no? Pues que yo le decía a Juan Pablo II, era tan sabio y tan santo, decía, una vez en una comida por ahí con intelectuales, y dice, el problema del hombre actual es que ya no sabe quién es. No sé quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, qué sentido tiene. Y entonces, pues claro, uno así, pues cualquier estímulo o falta de estímulo, eso es motivo para acabemos con esto. En cambio, el cristiano sabe de dónde viene, sabe de dónde va, sabe que es amado, amado por Dios, ¿no? Que tiene una misión. Pues darle gracias a Dios y darle vueltas a todo lo que significa el compromiso que adquirimos habiéndonos bautizado, que es lo que renovamos cada domingo cuando decimos ese credo. Y es lo que vemos que pasa en el ciego de nacimiento. El Evangelio narra que después de la curación, los vecinos y los que antes solían verlo, pedir limosna, preguntaban, ¿este no era el que se sentaba a pedir? Son como, va empezando unos grados de un drama y de dificultades de lo que supone haber pasado por esa piscina, ¿no? Ese bautismo, entre comillas, el compromiso de dar testimonio de lo que se ha recibido. Unos decían el mismo, otros decían no, pero se parece. En lugar de pues, manifestarse maravillados, reaccionan con recelos. Les cuesta reconocerlo en su nueva situación. Y entonces responde él con las mismas palabras de Dios. O sea, como que se identifica con Dios. Dice, yo soy, ego eimi. Se identifica con Jesús en sus nuevos padecimientos, como veremos, todo lo que va a sufrir, y en su nueva vida luminosa, que ahora veo. Estaba en la oscuridad y ahora veo. Estoy en la luz. Le preguntan, lo someten casi que a un juicio, ¿y cómo se te abrieron los ojos? Y entonces él contesta, ese hombre que se llama Jesús, hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuera a Siloé y que me lavara. Fui, me lavé y empecé a ver. Le preguntaron, ¿dónde está él? No lo sé. Después, como si no fuera suficiente con ese bullying, diríamos hoy, lo llevan a los fariseos, ante los cuales queda en entredicho. Ya es porque, pues claro, a empezar, ya se pone del bando de aquel hombre llamado Jesús, que fue curado en sábado, ¿no? Diciendo, hombre, pues tenía otros 6 días para curarlo y viene y lo cura el día que no se debe trabajar. Imagínense todo el trabajo que es echar saliva en el suelo y coger colirio y ponerlo en los ojos. Pero bueno, cuando uno está enceguecido, pues lo ve, ¿no? Como hubiera transgredido la ley. Lo importante, viene a decir Jesús, no es el cumplimiento escrupuloso de unos mandatos, sino el amor a la persona necesitada. Ese es el espíritu de la ley que él viene a mostrar con su vida. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Y él les contestó, me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Pero es bueno ver cómo, pues el escándalo de la cruz, ¿no? El signo de contradicción. Este hombre no viene de Dios, dicen algunos fariseos, porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Tomás de Aquino explica, es que fue de nacimiento, ¿no? Como para que quede claro que es un súper milagro, ¿no? Y de pronto un tipo que veía sombras, pues era una bobadita y le quitó ahí el 30% que le faltaba. No, aquí es que no veía nada, había nacido sin ver nada y ahora lo ve todo, ¿no? Un hombre pecador no hace estos signos. Y estaban divididos. El famoso escándalo, ¿no? La división que viene a traer Dios, ¿no? ¿Conmigo o contra mí? Volvieron a preguntarle, ¿y tú qué dices del que te abrió los ojos? Y él contestó, que es un profeta.
Empezó diciendo, ese hombre al que llaman Jesús, y ahora dice, es un profeta. La iluminación va siendo como cada vez más gradual y más grande. Continúa la indagatoria, ahora interrogan a los papás, pero los judíos no se creyeron que aquel había sido ciego. Debía llevar 20 años haciéndose el ciego o algo así. Y que había comenzado a ver. Entonces llamaron a los papás y les preguntaban, ¿este es su hijo? ¿De quien ustedes dicen que nació ciego? A mí me puse la pregunta. ¿Cómo es que ahora ve? Ellos ya en esto hay una cosa de fondo, es que como se pusieran muy de parte de Jesús, los echaban de la sinagoga, había una especie de excomunión. Pues cuando se escribe esto, yo estaba pasando aquello y entonces también es como un testimonio para los cristianos de que no tengan miedo a ser expulsados. Pero entonces ellos responden con sentido común, cohibidos por el temor a la excomunión. Que es nuestro hijo lo sabemos, ¿no? Y que nació ciego también. ¿Cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿Y quién le abrió los ojos? Tampoco. Y entonces, con una lógica aplastante, pregúntenle a él, que es mayor y se puede explicar. No me líen, ¿no? Sus padres, dice el Evangelio, respondieron así porque tenían miedo a los judíos, porque ya habían acordado excluir de la sinagoga al que reconociera a Jesús por Mesías. Por eso sus padres dijeron, ya es mayor, pregúntenselo a él. Pues estos son una figura de los primeros lectores del Evangelio que estaban expuestos a esa expulsión si se declaraban cristianos. Mencionamos al comienzo el significado bautismal de la fuente, de toda esta escena del paso por allí por la piscina, y entonces por eso es que se lee ahora en Cuaresma, como parte de la preparación para el bautismo y confirmación de los adultos, que debemos estar dispuestos a dar testimonio de la fe, como el ciego de este pasaje. Luego viene un segundo interrogatorio con el ciego, un segundo testimonio que él da. Dice, si es un pecador no lo sé, yo solo sé que era ciego y ahora veo. Por sus frutos los conocerán, diría Jesús en otra ocasión. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y ya les dije, y no me hicieron caso. ¿Para qué lo quieren oír de nuevo? ¿O será que ustedes se quieren hacer discípulos suyos? Una ironía ahí. Entonces, intenta hacerles caer en la cuenta con su experiencia de toda una vida en la ceguera. Dios no escucha a los pecadores, sino al que es piadoso y hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. El que viene de Dios. El hombre llamado Jesús, profeta que viene de Dios. La iluminación va siendo cada vez más grande, mientras estos otros cada vez se oscurecen más. Es como ese juego de inversamente proporcional, ¿no? Los fariseos, movidos por la soberbia, le responden con ofensas. Tú naciste empecatado. Y concluyen que no recibirán lecciones suyas. En cambio, ante un nuevo encuentro con Jesús, fíjate, Jesús se pierde y vuelve, ese misterio de la vocación, le meten un problema si se va, pero luego lo recoge, ¿no? El antiguo ciego lo reconoce como ya el Hijo del Hombre. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es Señor para que crea en él? Lo estás viendo, el que te está hablando. Él dijo, creo, Señor, y se postró ante él. Vas bautismal, ¿para dónde? Creo. No solo consigue la vista, sino también la fe en Jesús. Por eso proclama su credo. Vemos la revelación gradual, mientras los otros dejan de ver. Dice Brown, un hombre que estaba en tinieblas fue llevado a contemplar la luz, no solo física, sino también espiritual. Y entonces ya Jesús concluye, Él es la luz del mundo, que ha venido al mundo para un juicio, sobre todo pues para el que cree que se salva y el que no cree pues que se oscurece en las tinieblas del pecado. Y es lo que le pasa a los fariseos, que se van dando cuenta, quedan aludidos ante esas palabras. También nosotros estamos ciegos. Y Jesús le dice, si estuvierais ciegos no tendríais pecado, pero como decís, vemos, vuestro pecado permanece. Como explica San José María, el pecado de los fariseos no consistía en no ver en Cristo a Dios, eso era muy difícil, sino en encerrarse voluntariamente en sí mismos, en no tolerar que Jesús, que es la luz, les abriera los ojos. La ceguera del pecado obnubila el entendimiento. Esta es ya la última idea. Por eso es tan importante pedirle a Dios que nos dé la luz de su gracia para ver, que vea con tus ojos Cristo mío. Es esto, ¿no? Como dice el Padre, pedir luz en la inteligencia para ver y fuerza en la voluntad para orar.
y en esa homilía sobre el respeto cristiano a la persona y su libertad, en que San José María comenta este pasaje, dice que la caridad infundida por Dios en el alma transforma desde dentro la inteligencia y la voluntad. Fundamenta de modo sobrenatural la amistad y la alegría de obrar el bien. Una conclusión maravillosa de San José María de todo este pasaje, que Antonio Aranda en la edición crítica comenta. Y así terminamos. La idea contenida en esta frase es de una importancia extraordinaria desde la perspectiva antropológica cristiana y goza de un fuerte apoyo en la tradición espiritual y doctrinal de la Iglesia. En efecto, hay una profunda interrelación entre las actitudes morales de la voluntad, o sea, el compromiso moral con el bien, y el ejercicio de las luces del entendimiento, el compromiso personal con la verdad. Un corazón corrompido, que no ama la verdad, que no realiza el bien, impone su ley al entendimiento, aquello de que uno termina pensando cómo actúa, y debilita su capacidad de conocer la verdad, lo corrompe. De modo análogo, un corazón purificado por la gracia llena también de claridad en el conocimiento de verdad la inteligencia. ¡Qué maravilla! Este es el secreto de la sabiduría. Terminemos entonces nuestra oración agradeciendo a Dios porque como al ciego de nacimiento, a nosotros que nacimos esclavos del pecado, nos hizo renacer por el bautismo y nos transformó en sus hijos adoptivos. Y le pedimos que también a nosotros, que peregrinamos en tinieblas, nos conduzca al esplendor de la fe.